Señora, continuamos con el desarrollo de este espacio. Miren, cuando pasa el tiempo y uno tiene que hablar de la trayectoria de la gente, del comportamiento que tiene en un momento determinado, puede pasar lo que sea. Y siempre la disciplina hace posible que la gente se distinga y lo diferencie de los demás. Y fulano ha llegado ahí por la disciplina. Dentro de lo que tiene que ver con la política, que es tan complicada en la República Dominicana y que ha llegado a un punto como que muchas situaciones la han llevado como a desacreditarse y a que la gente cuando se habla de la clase política vea una clase política desacreditada, que sabiendo uno de antemano que dentro de la misma hay muchísima gente valiosa y que siempre ha hecho su trabajo con mucha entrega, principalmente para ayudar a la gente a los más necesitados en ese orden. A Domingo Contreras hemos tenido todo el que ha tenido el chance y la oportunidad de conocerlo, de sacarle su comida aparte. Por su entrega, por su dedicación, por las cosas como las realiza, con esa pasión. Tú le preguntas a cualquier persona y le hablas de la figura de Domingo Contreras y te lo dice llanamente, dice, ese es un tipo sano, ese es un tipo tranquilo, ese no le hace daño a nadie. Entonces miren cómo pasa el tiempo y nosotros necesariamente tenemos que hacer una parte y compartir en este día con esa persona que nosotros le tenemos tanto aprecio, tanto cariño, pero principalmente respeto a su trabajo porque respeta a la gente. Domingo Contreras nos visita en esta parte del programa y para todos nosotros como equipo de trabajo es un privilegio enorme recibirlo aquí en el programa. Domingo, nuestro saludo y cariño para usted. Bueno, gracias, Miosotti, bueno, y a todos los amigos que son parte de esa trayectoria tuya, que siguen tu manera de hacer comunicación, y bueno, yo creo que estamos viviendo un momento importante del país y del mundo, y en particular también de la organización política de la que he sido parte estos últimos años de mi vida y que pienso que tiene un reto significativo, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que tiene que hacer para ser parte del reto de este país, de continuar siendo una herramienta útil a la República Dominicana. Domingo, tenemos que poner primeramente sobre la mesa y evaluar todo lo que ha pasado en los últimos meses políticamente hablando en la República Dominicana y hay que evaluar sobre esa base. Vamos a comenzar con lo interno, la parte que la gente muchas veces no conoce dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ha pasado dentro del PLD? Vamos a situarnos de 20 años atrás hasta entonces. Mucha gente se ha quejado y ha dicho, bueno, yo cuento, yo me he preparado y nunca he encontrado la facilidad de incorporarme, de que se me tome en cuenta dentro de mi organización política. ¿Es cierto eso dentro del PLD? ¿Se da esa práctica y por qué? Mira, Miosotti, el PLD en el estado que se encuentra, el PLD ha sido el partido más exitoso de la historia política de la República Dominicana. No hay ninguna organización política en democracia que haya logrado tener los resultados electorales que el PLD ha tenido en la República Dominicana. Y indudablemente que, y eso es un tema que se ha reclamado, fíjate que no era solo un tema del PLD, en la República Dominicana las organizaciones políticas han carecido de un régimen democrático real interno. Por eso se hizo la ley de partido y se generaron instancias como el Tribunal Superior Electoral que ha permitido que el ciudadano militante le puedan ser reivindicados sus derechos. Nosotros hemos visto aquí desde quitarle una candidatura a una persona que la ganó y colocar a otro en el camino del partido a la Junta y después enterarse, y eso antes no se podía reivindicar, a cualquier cantidad de situaciones que riñen con la verdadera creación de un sistema democrático. Eso se ha consolidado, ha tocado en un momento difícil, porque a escala global la política está desacreditada. Yo creo que las redes sociales han traído
a la mesa la naturaleza humana, las personas con fortaleza y debilidades. Quizás por un tiempo nosotros idolatramos a los líderes. Yo me acuerdo que viendo una serie de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill comenzaba temprano en la mañana a desayunarse con whisky, una de las mentes más brillantes y más visionarias de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler había que drogarlo, había que ponerle cocaína, y el otro que era Stalin, Stalin estaba jugando un papel importante, era una persona que había que traerle cuántos muertos se habían generado, y el otro que era Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, había que inyectarlo porque estaba al final, valga la redundancia, de una enfermedad terminal que terminó con su vida en ese proceso. Entonces, esos grandes líderes que hoy lo idolatramos tienen su debilidad humana concreta. Lo que pasa es que en ese entonces, eso que vemos hoy en un documental, no se ponía al relieve. Lo que se destacaba de esos líderes eran sus fortalezas, no sus debilidades. Hoy, nosotros, de alguna manera, ponemos bajo relieve las debilidades de las personas y de los líderes, y eso se convierte en parte del morbo, del debate. Y mirado desde ese punto de vista, si lo traducimos a cualquiera de las organizaciones humanas, la iglesia, ¿cuándo tú has visto la mayor debilidad del cuestionamiento de la iglesia en su historia? Y mire, la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles a lo largo de su historia, pero nunca había podido tener sobre la mesa qué es lo que pasó con el Banco del Vaticano, toda la cadena. Ya eso se convirtió en series que tú la ves en Netflix y que la ve todo el mundo. Antes era el conocimiento de un grupo de personas especializadas que se sabía las interioridades de esas debilidades de las organizaciones. Entonces, vivimos un momento especial. Nadie todavía tiene una respuesta, porque tú mira el debate de Estados Unidos. Hoy yo estaba leyendo que Donald Trump tiene varios años que no paga los impuestos, que pagó creo que $817 de impuestos y que debe 450 millones, que en los últimos 10 años no ha pagado declarándose en quiebra. Entonces, fíjate cómo de pronto tú tienes, y entonces del otro lado a Biden le están sacando una serie de debilidades, pero todos estos líderes tienen también grandes fortalezas, pero la gente se puede quedar ahí. Y yo pienso que lo mismo pasa en una escala, tú miras Brasil. Brasil tiene un problema de crisis política importante. El líder más importante de los últimos años, Lula, lo han entrado en un ciclo de un proceso judicial, y su partido, que también ha vivido grandes momentos difíciles, está tratando de reestructurarse y reencontrarse. Y tú lo puedes ver en cualquiera de los países. Probablemente una de las escaladas más importantes lo hizo Cristina de Kirchner en Argentina, que supo dar un paso atrás, colocarse como candidata vicepresidencial en una boleta, y a Fernández, que hoy es el presidente de Argentina, que era su contradictor, apoyarlo porque era la mejor manera de hacer una fórmula que pudiera ser exitosa frente a Macri. Hoy vivimos a escala global ese problema de la política que siempre ha estado, pero que ahora lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces, el PLD, como en la República Dominicana, no estamos, digamos, fuera de ese proceso. Y hoy, bueno, le toca al PLD reestructurarse. Yo estaba leyendo a Hariri, que es uno de los grandes pensadores, un judío que ha escrito Homo Deus, de humano a dioses, es uno de los pensadores más influyentes en el mundo de hoy. Y sin lugar a duda que, por ejemplo, esta revolución tecnológica, la inteligencia artificial, lo que estamos viendo, la realidad virtual, el cambio y la adaptación, la flexibilidad son hoy el elemento fundamental. Un maestro que era buenísimo en matemáticas, en un colegio Serafín o en el Juan Pablo Duarte, iba y cogía una tiza, se paraba frente a la pizarra, tenía a sus alumnos sentados y él daba su clase. Tenía 20, 25 años haciendo lo mismo, daba los exámenes, daba la pregunta, corregía. De pronto ese maestro se tiene que encontrar frente a un computador, tiene que aprender cómo transmitir lo que él sabe sin tener los alumnos visualmente en un mismo espacio, cómo se tiene que adaptar de nuevo, cómo tiene que tomar cursos para aprender
a enseñar lo que él sabe. Pero se puede reestructurar algo con los mismos protagonistas. Pero es que hay muchos protagonistas en un mismo acontecimiento. Se puede reestructurar, porque a veces... ¿Y por qué esa gente que ya inclusive hasta tiene cierta edad no le da paso a gente muy valiosa, joven, que tiene el PLD en la actualidad? Es que tiene que ser una combinación. Si tú vas a reestructurar una gran corporación y quieres traer, digamos, un nuevo gerente que puede ser joven para conectarlo con las nuevas audiencias, siempre en el consejo directivo tú vas a dejar personas también de los fundadores de esa organización. Con experiencia. Con experiencia, siempre va a ser una combinación. Bueno, volviendo al mismo, tú tienes líderes como Macron en Francia, que es una persona relativamente joven, pero tiene a Angela Merkel en Alemania, que es una persona de la vieja guardia, o tiene dos líderes en Estados Unidos, ninguno son dos muchachos, son dos casi octogenarios los que están luchando por la presidencia. Entonces, ahora bien, pero tiene a Nayib Bukele en El Salvador, que es una persona joven, o tiene a Luis Abinader en República Dominicana, que es una persona relativamente joven. Es una combinación de factores. Ahora, de que se tiene que reinventar. Tú no puedes vivir de las glorias del pasado. No, tu legado es tus raíces y es sumamente importante, pero te tiene que recolocar en los nuevos desafíos. Mira, por ejemplo, este es un momento tan complicado en sentido general del desenvolvimiento de la vida, que hay una dimensión de lo emocional de la gente, todo este encerramiento, todo esto que es una combinación no solo del COVID, sino también de las nuevas tecnologías en un contexto como el que estamos viviendo, que la gente tiene, la dimensión emocional de la gente es un elemento fundamental en el manejo de la correlación y la relación con la gente. Entonces, yo lo que digo, por ejemplo, el PLD está abocado a hacer un congreso, tiene que hacer una reforma, pero tiene que permitir que los que quieran participar en todos los niveles, porque yo no me refiero solo a la base, hasta en los niveles más altos, porque el PLD hace mucho que no tiene una discusión, y regularmente cuando una organización es exitosa, los miembros de esa organización delegan la toma de decisiones a un grupo muy pequeño. ¿Por qué le costaba tanto reunirse a la cúpula del PLD y ya cuando lo vinieron a hacer ya era muy tarde? Bueno, por el ejercicio del poder, porque absorbe mucho. Tú verás si Luis Abinader y Paliza van a tener tiempo para dedicarle al PRM como le dedicaban antes. El ejercicio del poder es una tarea tan absorbente, de tantas dificultades en el minuto a minuto, que te absorbe la totalidad del tiempo. Los partidos que están en los gobiernos regularmente terminan descuidando la labor partidaria, porque el que está en la oposición, su tarea es dedicarse al partido, es tratar de conquistar el poder. Entonces está dedicando mucho tiempo a tener como un gabinete de la sombra, como se le llama esa figura, y entonces el partido se reúne mucho en el propósito de conquistar el poder. Una vez conquista el poder, le dedica la mayor cantidad del tiempo al ejercicio del poder, y es natural que sea así. Hay partidos que han logrado un equilibrio, cómo lograr, y en su momento el PLD, en uno de los congresos, quedamos en dividir las funciones de una parte de la dirigencia del partido que se quedara en el partido, de lo de gobernar, pero eso es muy difícil, siempre es una batalla, porque realmente el que ejerce la política quiere alcanzar el poder para ejecutar sus ideas, sus ambiciones políticas, todo lo que implica el ejercicio del poder. Ahora bien, estamos en la oposición y este es un momento magnífico para reinventarnos, porque el PLD tiene un grupo de amenazas que son sumamente importantes, pero tiene un grupo de oportunidades. Que también... Le voy a hacer una preguntita. Oiga esto, Domingo. ¿A qué se debe? Son dos cosas totalmente diferentes, porque usted fue un funcionario del gobierno de Danilo Medina. Y no es lo mismo ser presidente de la República. Pero establezcame la diferencia. ¿Cómo un funcionario como Domingo Contreras se mantuvo
permanentemente al lado del de abajo, de la gente necesitada. Yo nunca vi a Domingo, di que con gente, di que de arriba, se juntaba porque tenía su compromiso y su cosa y tenía que hacerlo con todos en igualdad de condiciones, pero siempre con la gente de los barrios, con la gente de abajo. Y Danilo Medina dijo en un audio que no me traían a la gente de la base, solamente me traían a los familiares. Y uno dice, bueno, ¿y por qué él como presidente no dijo, tráiganme a fulano, tráiganme a Perencejo? A mí me dijo una persona hace muchos años, que no había nadie dentro del PLD mejor que Danilo, porque Danilo conocía a todos los dirigentes con su nombre y apellido. Entonces, ¿por qué usted pudo como funcionario y el presidente no pudo llamar a todo el mundo por su nombre y apellido? Mira, Miosotti, yo pienso que quizá las expresiones del presidente en el momento que la hizo pudo no tener un 360, porque él mismo los domingos se iba a comunidades muy, muy pobres. La visita sorpresa era una expresión de ese contacto y el presidente tenía mucho contacto, porque todo el tema, por ejemplo, de sus inauguraciones de escuelas, no, el presidente tenía mucho contacto. Probablemente el ejercicio de la presidencia te hace que los grupos económicos de interés tengan una presión mayor y el presidente, el que fuera, se ve obligado a abrir espacio en su agenda, porque son parte también de los intereses que maneja el país. Pero ese equilibrio también se ve dado por una organización política, porque hay una parte que no le corresponde al presidente hacerla. Vamos a ver si Luis Abinader va a tener el tiempo para atender, como él podía atender antes, los grupos del PRM. Fíjate que ahora él fue a San Pedro y fue a visitar a un dirigente de su partido. Veremos si eso se va a mantener en los próximos 4 o 5 meses, porque el gobierno comienza a cerrar cierta brecha de disponibilidad de empleos y de otras de las demandas que hacen los dirigentes. Ahora bien, hay un tema que yo creo que tiene que ver también, fíjate que el gobierno de Danilo ha sido uno de los gobiernos sociales más importantes que ha tenido la República Dominicana, sus políticas sociales, pero estaba alineado el partido en ese mismo propósito. Nosotros logramos que el PLD pudiera evolucionar a un partido que pudiera expresar las nuevas identidades. No, y lo vemos concretamente. Yo, que soy una persona del territorio, a veces tú tenías los líderes comunitarios por un lado y los líderes políticos por otro. Los líderes políticos a veces se mudaban, que es natural, alguien progresa, el tema de la movilidad territorial es muy grande, pero el partido nunca fue capaz de validar ese nuevo liderazgo en el territorio. Si hay algo, para decirlo en una palabra dominicana, que daba pique a los líderes comunitarios, era que ellos vivían ahí, trabajaban con la gente, y de pronto venían los dirigentes que vivían fuera, cuando tocaba manejar la logística, manejar los procesos políticos. Entonces decían, pero ven acá, ¿cómo que no esté en el día a día, con el que se muere, con el incendio que hubo en la casita, con la señora que enfermó, me lo imponen? El partido no fue capaz de readecuar ese proceso, pero además la sociedad dominicana fue generando nuevo liderazgo territorial. Si tú vas a un barrio, a un sector cualquiera, ¿quiénes tú encuentras? Tú encuentras los colmadones, la banca de apuestas, tú encuentras los profesores, el movimiento deportivo, el movimiento religioso, no solo católico, también evangélico, que tiene una presencia en el territorio y va encontrando una serie de negocios, la plantica de agua. Tú haces un inventario del territorio y dices, bueno, aquí hay nuevos actores económicos, sociales, políticos. El PLD tiene que buscar la manera de expresar ese nuevo liderazgo en la nueva manera de comunicarlo. Las bases dicen en la actualidad que se sintieron, ignoradas por el poder. Yo pienso, por eso pienso que este Congreso tiene que hacerse un temario de preguntas previo a pasar a formular o en el proceso de formular nuevo estatuto, nueva línea. A la gente hay que preguntarle por qué perdimos, cómo se siente. Nosotros estamos hablando de fortalecer una nueva identidad del PLD, porque también hay mucha gente que fue tradicionalmente del PLD, que se ha estado yendo del PLD. ¿Por qué no se siente expresado en este PLD? ¿Cuál es el PLD que le gustaría? ¿Qué usted cree que pasó ahí? ¿Por qué una gente que tenía tanto tiempo en un partido decide abandonar y comenzar de cero? Bueno, como los matrimonios que se terminan.
no se siente identificado. Entonces ese PLD tiene que buscar la manera de generar esa identidad. Esa gente dice sentirse maltratada. No, hay muchas razones. La propia división del partido creó esas condiciones porque se fue una persona que es un líder, que tenía personas que son seguidores y que dicen, bueno, yo me siento identificado con esta persona, otros se van cada uno por sus diversas razones. Ahora, una organización política tiene que generar pasión porque la política es parte de eso, tiene que generar identificación. La gente puede militar por una conveniencia, porque le consiguen un empleo, porque le resuelven una cosa, pero eso no es suficiente. Un partido tiene que generar pasión, la gente tiene que sentir que puede aspirar a algo más en lo individual y en lo social, sí, a través de esa organización política. Si el PLD no resuelve ese tema, ¿no? Si alguien puede quedarse por conveniencia, se puede quedar en un matrimonio, en una organización, en un partido político, pero nunca va a ir más allá. Es como los peloteros en Grandes Ligas, cuando pasan a la agencia libre y tienen que renovar contrato, ese año dan todo de sí. Pues entonces hay que renovar ese contrato. El PLD tiene que encontrar la manera de que la gente sienta que tiene que renovar su contrato, que se ha estado tantos años sin que sea evaluado democráticamente, que la gente da como un hecho, que es lo que pasa, por ejemplo, con los regímenes donde hay una monarquía. La gente nace siendo príncipe porque es un título nobiliario que no tiene que verificar, se puede comportar de la peor manera en la sociedad y no pierde su título. Entonces el título tiene que estar en juego permanentemente, eso es la democracia y eso es la competencia que hace que un grupo económico, que una universidad pueda progresar. El PLD está obligado y yo digo, este Congreso tiene que lograr generar un temario de 5 preguntas que uno la pueda contestar individualmente, que la dirección del partido se ponga a escuchar qué es lo que la gente piensa, opina, qué no le gusta, cuáles son sus reclamos, por qué piensa que se perdió las elecciones, por qué piensa que el PLD fue exitoso, qué tiene que cambiar del PLD, cuáles son las amenazas del PLD, qué propone que tiene que ser, cómo deben organizarse el PLD, cómo a él le gustaría verse y participar, porque ahora el tema de la identidad que se ha fortalecido en el mundo, fíjate que ahora a veces no es de cantidad, un grupo pequeño de personas que tiene un reclamo determinado, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los movimientos LGTB, los grupos religiosos, los grupos pro migración, los grupos contra la migración, los grupos de defensa al medio ambiente, los microempresarios, todas esas nuevas expresiones diversas que vive el mundo de hoy, lo pro protección de los animales. Es decir, nosotros vemos que la sociedad de hoy es una sociedad más diversa, pero una sociedad con una capacidad de reivindicar su derecho en las redes o de ir a protestar en un lugar público probablemente de forma diferente a como lo hacíamos antes. Entonces ya el partido, fíjate que hasta esa imagen en una rueda de prensa del partido como tal, ya como que no es tan atractiva ni tan poderosa como lo era antes. Probablemente una persona sentada en una silla, en un lugar natural, que está dando un mensaje que conecta desde el corazón y que está diciendo lo que cree y lo que siente, termine teniendo mayor impacto en la audiencia que un buró que está informando algo trascendente, pero que no termina conectando, ni mueve a la gente, y la gente, bueno, esos son los intereses de ese grupo, no son necesariamente mis intereses. Entonces, todo esto, porque el PLD tiene un enorme capital humano de cantidad de personas que tienen una experiencia de trabajo social, económico, de jóvenes que se han formado en las mejores universidades del mundo, que les gustaría militar en esa organización, pero esa organización tiene que poder capturar su imaginación y sus aspiraciones. Y está en el mejor de los intereses, esa cúpula, de permitir y de dar pase. Mira, es que hoy o te reinventa o desaparece. No es un tema, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, Danilo Medina. En el 94 el PLD quedó en el peor momento de su historia electoral. El PLD venía desde el 78, su historial era ir subiendo elecciones tras elecciones. En el 90 llegamos a un punto de casi la conquista del poder.
Y entonces tuvimos todo el tema del escarceo con Balaguer, si fue un fraude, que se vaya allá. Y entonces fuimos a las elecciones del 94 con Juan Bosch. Y después de tener un 36, casi 36%, bajamos a un 13%. Cualquiera había dicho que era el final del PLD. Y Juan Bosch ya se retiró en ese momento de la política. 2 años después, con Leonel a la cabeza, la reforma, el pacto por la democracia, se crearon las condiciones y el PLD terminó ganando la elección. El PLD se reinventó y aprovechó la fuerza y el momento de la dificultad cuando se presentó. El PLD fue capaz de estar ahí, de haber colocado la doble vuelta en el pacto por la democracia, porque en la manera que se colocó con el 50+1, Peña Gómez llegó al 49, pero no pudo llegar al 50, y el pacto PLD Partido Reformista no llegó al poder en el 96. Es decir, esos momentos de dificultad y de riesgo, bien pensado, reinventándonos, son fundamentales, porque ya te tienes que reinventar como organización y como individuo. No se puede quedar, Domingo, si el expresidente Danilo Medina está inhabilitado hasta que no haya una reforma, la Constitución y esas cosas, que todo el mundo sabe ya ese mecanismo. ¿Quién sería el más idóneo para presentarse en el 2024? Mira, esa es una de las fortalezas que tiene Danilo. El hecho de que sin que él esté habilitado para ser presidente, porque siempre la lucha política ya de un líder de esa magnitud, siempre es la lucha por la presidencia, él pueda ser un factor de contribución a ese reinvento que tiene, esa reingeniería que tiene que hacer el PLD. ¿Quién debe ser la figura más idónea? El que conecte más con lo que la sociedad dominicana requiera. Tiene que ser un proceso democrático. Tenemos que abrir y ver en ese momento quién es el que más conecta con la sociedad dominicana, porque el momento electoral, digamos, eso se va a tomar 1 o 2 años antes de las elecciones. Hay que ver cuál es el momento que vive la República Dominicana. ¿Y por qué se le hace tan difícil al PLD hacer un proceso interno donde las bases se expresen y digan, por ejemplo, de un grupo de hombres y mujeres, este es el que nos representa a nosotros, por este que vamos a luchar, pero que sea que voten todos? Mira por qué, Miosotti, porque el PLD, después del 94, se inició un proceso donde surgieron múltiples figuras, pero dentro de ese proceso se consolidaron 2 figuras de liderazgo, Danilo y Leonel, que yo pienso que hay un tema que hay que dejarlo resuelto de cara al futuro. Por ejemplo, tú no puedes tener, cuando alguien ocupe la presidencia de la República, es automáticamente el líder de esa organización, como lo es en el país que se inventó la democracia, los Estados Unidos. Donald Trump era una persona que no era querido en el Partido Republicano. Cuando inició las primarias, Jeb Bush, había Marco Rubio, había un grupo de personas del Partido Republicano con más historia que Donald Trump dentro de ese partido. Cuando él ganó la nominación del Partido Republicano, se convirtió en el líder de ese partido. Fíjate que ahora nadie ni siquiera le diputó su liderazgo en ese partido, porque ya la mayoría en una democracia lo habían escogido a él para ser el candidato y el presidente de los Estados Unidos. Biden es hoy el líder del Partido Demócrata, no es Obama, no es Bill Clinton, que fueron los 2 presidentes. Cada uno de ellos ha tenido su momento en el proceso democrático y nosotros tenemos que crear una regla y entender, para nosotros tener menos conflicto de cara al futuro, donde se generan las fuentes de conflicto por la disputa de liderazgo en las organizaciones políticas. Si hicimos ya una ley de partido que conlleva a que hay un control de los procesos de elección democrática, que se tienen que hacer transparentes, que sean creíbles, porque también este trastorno que hemos tenido electoral, que es uno de los temas esenciales, es fundamental porque tú tienes que tener transparencia y credibilidad en los procesos de elección para que los líderes que surjan de ahí puedan surgir sin cuestionamiento, sean la expresión de la voluntad mayoritaria de la gente. En un momento dado la gente cambia de opinión. Lo que es minoría hoy, mañana es mayoría, y lo que es mayoría es minoría. En la democracia se gana y se pierde, y los actores tienen que aceptar que esos roles van cambiando permanentemente. El PLD ha sido parte de esa historia. Probablemente
el PLD nunca había tenido un momento como el que tiene actualmente. Sus dos principales líderes, bueno, uno decidió formar su propia organización política en este momento, pero hay un vaso comunicante que estará ahí presente. Por eso el PLD tiene que reinventar su identidad y bueno, y de cara al futuro, el PLD ha sido un partido capaz de armar coalición y alianzas que son fundamentales en la política, pero tiene que buscar su propia identidad. Pero esa identidad pasa por saber qué quieren los miembros y qué quiere la sociedad dominicana de un PLD. ¿Cuál es el PLD que tenemos que ofrecerle a la sociedad dominicana? ¿Se habrá aprendido la lección o faltará mucho tiempo para que muchos reconozcan a esta altura de juego de que se cometieron muchos errores? Mira, no hay nada más leccionador que la derrota. Cuando tú sufres una derrota, yo siempre lo he dicho, la derrota son huérfanas, la victoria tiene muchos padres y hay que asumirla porque si el propósito de una batalla política es ganarla y se pierde, se cometieron errores indudables, sean de circunstancias, sean de errores estratégicos, tácticos, y hay que tener la humildad de escucharlo. En el PLD nos enseñaron la crítica y la autocrítica. Probablemente cuando uno ejerce el papel de jefe por mucho tiempo y uno aprende a tener subalterno, uno pierde muchas de esas cualidades de crítica y autocrítica. Ahora hay que venir y sentarse y volver a escucharlo. Yo voy a hacer una expresión que la uso para mí. Yo digo, hay que volver a ser perros realengo, hay que volver a zafaconear, a hacer la tarea de buscar el hueso, de desarrollar la tarea dura de la calle y volver a construirte. Y ya miraremos, porque en la democracia no hay nada tampoco predeterminado porque tú hagas o no hagas, pero si no haces la tarea no tendrás oportunidad. Entonces el PLD es una organización de una larga tradición. No es fácil en una sociedad cualquiera que fuera construir organizaciones que puedan permanecer en el tiempo. Nosotros estamos viendo, acudimos por ejemplo al debate del Partido Reformista, el mismo PRD se transformó en gran medida en PRM, aunque hay ahí un intento de seguir viviendo bajo el hacho y la sigla del PRD. Entonces el PLD tiene un reto porque las organizaciones no son eternas. Juan Bosch salió del PRD y formó el PLD. Ahora, entonces, nada de eso es permanente. Y cuando tú militas, la organización es válida si logra interpretar el sentimiento de la gente. Y a la gente hay que ponerlo a hablar sin temor y lo que salga. Yo siempre me acuerdo, y eso Juan Bosch decía, nadie porque haya estudiado en Harvard, donde haya estudiado, es más sabio que la inteligencia colectiva. Entonces, porque la inteligencia colectiva genera un pensamiento de identidad que no es solo un pensamiento de la estructura analítica, sino también de la estructura del sentimiento. Y cuando ambas cosas se conectan en un planteamiento, entonces te da una organización dinámica, viva, y yo creo que ese es el reto que tiene el PLD en este momento. Yo quiero agradecer su presencia aquí, Domingo Contreras, y quiero decirle algo públicamente. Ojalá dentro de su agenda usted pueda venir a compartir con nosotros una vez al mes para tomar el programa completo, exponer todas estas cosas y hablarle a la gente, a esa juventud que tiene el deseo de incorporarse a la política. Y me parece a mí en lo personal, con todo el tiempo que uno tiene dedicándose a la comunicación, que usted es una de las personas idóneas que puede decirle al joven que vale la pena, a pesar de todo lo que se dice de la clase política en la República Dominicana, sí se puede. Ojalá que piénselo, analícelo, para ver si una vez al mes puede realmente lo que usted ha aprendido dentro de la política, ponerlo de manifiesto a través de esta plataforma. Siempre es un placer, Miosotti. Yo con gusto, yo pienso que sí, que en esta etapa es importante. Yo lo digo por el intercambio que a veces estoy teniendo. Yo los otros días estaba en una historia de un joven muy talentoso, y bueno, y él quiere estudiar en INTE. De pronto uno llama al vicerrector de INTE y se da cuenta que INTE tiene un crédito, que él puede conseguir media beca. Igual para otros proyectos, porque ya uno ha vivido, realmente uno ha tenido la oportunidad, el privilegio de vivir, de tener muchas de estas experiencias, de ser parte de muchas de estas historias. Y yo creo que sí, que uno puede exponerlo, pero también aprender. Yo creo, porque lo digo con los hijos míos, hay cosas que ahora ellos son los que me enseñan a mí, esta conexión al mundo virtual
esta realidad nueva de la inteligencia artificial. Ellos tienen un paso adelante de la generación nuestra. Entonces, fíjate cómo las generaciones vamos aprendiendo una con otra, pero hay el tema de la experiencia, como una serie que estaba viendo que dice, la presión es un privilegio, porque cuando está en un punto de presión es porque ha llegado a un lugar que aspiraba a llegar y al que no pueden llegar todos, y tiene que pagar el precio y demostrarte si tiene las condiciones para salir con éxito de ese desafío. Señores, gracias a Domingo Contreras por venir a hablarnos tantas cosas que es bueno para que sirva para las presentes y las futuras generaciones. Cuídense mucho ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.